Me llegó la semana pasada un relevamiento interesante, un estudio de investigación que describe una provincia atravesada por el malestar económico, socioeconómico, con una fuerte demanda de cambio en el plano provincial y una dirigencia ampliamente desgastado. Es un trabajo de Politec que basado en diseño, procesamiento y análisis de encuestas realizado íntegramente por inteligencia artificial. Así que estamos en comunicación con Pablo Gustavo Díaz, primero para preguntarle de qué se trata este sistema y luego avanzar en la investigación. Pablo, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Gonzalo, y un saludo a toda la audiencia. Pablo, cuando me mandaste el informe me pareció muy interesante, el informe en sí, los datos que recabaste, pero también la inteligencia con la que estás trabajando, el sistema. ¿Nos podrías contar un poco de qué se trata? ¿Cómo es este sistema? Sí, mira, una de las características que tengo yo es que, bueno, yo soy informático de profesión, analista de sistemas, y cuando ingresé en la consultoría política siempre privilegié mi faz informática, ¿no? Tratar de que la tecnología siempre estuviera a la vanguardia de los trabajos que realizamos. En su momento, hace 15 años atrás, fuimos de los primeros que empezamos a hacer encuestas online en Argentina. Y hoy, con la irrupción de la inteligencia artificial, estamos también utilizando todo el potencial que tiene esa nueva tecnología. En especial, hace un año y medio nosotros empezamos el desarrollo de una inteligencia, de un sistema propio, de un sistema informático propio basado en inteligencia artificial, que lo vamos alimentando constantemente con información de estudios de opinión que vamos realizando desde la consultora o que recabamos de otros colegas o que vamos consiguiendo de todos lados, y ese sistema se va autoalimentando de información y empieza a cobrar vida propia, ¿no? Entonces hoy estamos en un estadio de desarrollo del sistema en donde el sistema genera las propias encuestas en función de la información que tiene, se formula sus propias preguntas, envía las encuestas online a la gente, recaba la información, la procesa y la analiza, pero no analiza solamente el resultado de la encuesta, sino en el contexto de toda la información que ya posee el sistema. Y eso nos permite trazar todo, no sacar fotografías como normalmente sacan las encuestas, sino hacer toda una película completa con todo un historial, ¿no? Y bueno, básicamente de eso se trata el sistema que desarrollamos para Politech. Interesante, politech.com.ar, ¿no? Se puede chequear ahí para aquellos que estén interesados. Politech.com.ar es la página nuestra, bueno, sí. For free la propaganda, les aviso, ¿no? Porque por ahí flashean alguna, pero me pareció interesante, pero porque, a ver, la innovación, la búsqueda de nuevas herramientas, la búsqueda de construir datos para el debate público, a mí me parece muy interesante, entonces quería charlar con vos, Pablo, por esto, y bueno, Mira, sí, decime. Desde hace muchísimo tiempo, bueno, como consultor estamos obligados a estar constantemente actualizados en información y en conocimiento, ¿no? Desde hace mucho tiempo yo me volqué mucho al estudio de la psicología, porque es imposible estudiar el comportamiento social, el comportamiento del elector si uno no entiende de psicología. Y hay un gran escritor, se llama Daniel Kahneman, que es un psicólogo que fue premio Nobel de Economía en el año 2003, porque se puso a estudiar la forma en que decidimos los humanos en contextos de incertidumbre, cómo tomamos decisiones cuando no sabemos lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar pasado mañana, o la incidencia que tienen nuestras decisiones en el contexto en el que nos desenvolvemos. Y Kahneman, en uno de sus libros, explica que nuestro cerebro está viene ya de fábrica, provisto de un montón de sesgos, y a su vez nos desenvolvemos en un ambiente que está lleno de ruidos. Entonces, dice Kahneman en uno de sus libros que lo que el investigador debe tratar de hacer siempre es salir del sesgo propio o en el que está inmerso y fundamentalmente salir del ruido, que no lo afecte el ruido. Claro. Y que la única forma de lograr eso, según Kahneman, es a través de los algoritmos informáticos. El algoritmo informático, la matemática, es lo que permite que cuando uno analice el dato y no la sensación que le genera ese dato. Claro. Y justamente este sistema que nosotros armamos tiene eso como base, ¿no? Romper con todos los ruidos que hay ambiente, salir de todos los sesgos,
en el que nos desenvolvemos y tratar de analizar pura y exclusivamente el dato. Es importante porque la política se acostumbró, perdón, en los últimos largos años a jugar, a pivotear mucho sobre los ruidos y poco sobre los datos. Pablo, el informe arranca con una definición fuerte, me quiero meter en el informe. Dice que Río Negro tiene un clima social dominado por el malestar, pero con matices. ¿Qué diferencia hay políticamente entre una sociedad enojada y una sociedad decepcionada? ¿Y por qué en Río Negro aparece tan fuerte la decepción con el gobierno provincial? Esa pregunta es fantástica, porque inclusive hasta yo mismo me la hice y me la intenté responder, ¿no? Yo llegué a la conclusión de que en política el enojo es lo habitual, es lo normal. Vos tenés tu elector propio que te ama, que te adora y que te va a seguir siempre, y tenés el elector contrario, mucho más en el contexto de polarización afectiva fuertísimo como el que estamos viviendo en los últimos 20 años en la Argentina. Tenés el elector contrario que te odia, que quiere que vos te vayas re mal, que está enojado porque vos estás gobernando y no está gobernando el referente de él. Con lo cual el enojo siempre está en el escenario, ¿no? Cuando uno analiza el contexto nacional, ve ahí muy fuerte la polarización, hay muy fuerte enojo con Milei, pero ese enojo no es circunstancial de ahora, ya viene desde que ganó las elecciones o viene desde que se presentó para presidente. Con lo cual, cuando uno analiza el contexto nacional, ve, por un lado, ve el malestar y fuertemente el enojo. Cuando uno analiza el contexto provincial de Río Negro, no ve un enojo fuerte. El enojo, si bien está presente, no está fuerte, pero sí aparece un valor que es la decepción. Y la decepción es peor que el enojo para la política, porque la decepción quiere decir que vos defraudaste a los propios. Claro. Entonces los propios no están enojados con vos porque los hayas defraudado, no están enojados con vos, están defraudados. Claro. ¿Qué es peor? Porque el enojo uno ya como consultores políticos ya el enojo lo tomamos como un hecho adversarial. Es imposible trabajar sobre el enojo, del contrario. Y trabajamos sobre los posibles votantes. Pero cuando vos defraudás a tu posible votante y ya lo manifiesta en una encuesta con la palabra decepción, ya de ahí no hay un retorno, ¿no? Y lo que hoy está viviendo el gobierno de Río Negro es que ha decepcionado a su base electoral. Su base electoral que del 2015, del 2019, esa base electoral que era pragmática, que era fuera de la grieta, que era provincialista extrema, que veía un gobierno netamente dedicado a lo provincial, se sintió decepcionada. Y se sintió decepcionada no solamente desde lo ideológico, que digamos que es la menor decepción que tiene desde lo ideológico, sino desde lo personal. Claro. Nosotros venimos midiendo en un sistema de medición que tenemos que se llama ISG, que medimos 24 variables cuando analizamos en este caso al gobernador o a un presidente, medimos 24 variables. Son 8 variables que tienen que ver con lo personal, con sus características personales, 8 variables que tienen que ver con la gestión de gobierno y 8 variables que tienen que ver con lo ideológico. Bueno, en lo ideológico, digamos, siempre se mantuvo más o menos igual. El problema es que ha caído muy fuertemente en el gobierno, en la decepción, en la evaluación del gobierno, muy mal, los problemas de salud, los problemas de educación, la desafección la desatención del estado de la ciudad, de la infraestructura de las ciudades, de la provincia. Eso se nota muchísimo, pero en lo personal también. Este gobernador que hace 10 años atrás era Cenicienta, era de alto, rubio, de ojos azules y todo el mundo estaba enamorado de él. Hoy ya no, ese halo se le agujereó. Perdió ese halo de magia que tenía, y hoy ya lo empiezan a ver que no es tan alto, que no es rubio, que es morocho, que no tiene ojos azules, que tiene ojos marrones, que no es flaco, que está gordito. Entonces empiezan a ver defectos que tiene, y encima de esos defectos empiezan a notar que ya no es el bueno que contenía a todo el clivaje provincialista, sino que empieza a expulsar, ¿no? Y empieza a expulsar a la gente que lo llevó al lugar a donde él estuvo. Entonces ve cómo se pelea con Pesati, cómo se pelea con Arabella Carrera, cómo se pelea con Genuso, cómo destrata a los intendentes. Y todo eso
penetra muy fuertemente en el elector propio, y ahí es donde aparece la fuerte decepción. Ujú. Interesante, porque entonces venimos hablando de un sentimiento que es la decepción. Explicaste la gravedad que eso implica para una construcción política. También vamos al número. Beretilenca aparece con 63.2% de imagen negativa y un diferencial de menos 28 puntos. En términos electorales, ese nivel de rechazo y la decepción como sentimiento transversal, para un oficialismo como Juntos Somos Río Negro, que lleva tantos en el poder, ¿esto comienza a convertirse en un techo estructural? Cuando uno analiza la imagen negativa es el techo que vos tenés, pero la imagen positiva no quiere decir que todo ese elector te vaya a votar. Nosotros cuando analizamos el tema electoral lo analizamos en dos dimensiones, digamos. Por un lado, la clásica dicotomía de continuidad o cambio, ¿no? Ahí arranca todo. Bueno, ¿vos querés que este gobierno continúe a partir del año que viene o preferís que venga un gobierno nuevo? Uh-huh. Y ahí se genera el primer ruido. Bueno, cuando nosotros hacemos esa pregunta, hoy el 24,7%, un cuarto de los electores rionegrinos quieren que este gobierno continúe. Este gobierno, en su concepción, como fue votado hace 3 años atrás, quiere que este gobierno continúe, un cuarto, 24%. Pero el 70% quiere que este gobierno se vaya. Cuando cuando el cambio, digamos, cobra ribetes tan altos, rompe la barrera del 50, del 60%, en donde vos, por más que fracciones en distintas fuerzas políticas, esa opción de cambio sigue siendo superior a la continuidad, es donde ya entra en crisis de gobernabilidad, de futuro, el gobierno, ¿no? Y hoy está en esos niveles. Pero peor todavía cuando vamos a la otra pregunta, que es, bueno, esta es la grilla de partidos que vos tenés 10, 20, 15 partidos políticos, ¿por cuál de estos partidos políticos votaría? Ahí baja inclusive mucho más Juntos Somos Río Negro, porque baja al 18% de intención de voto. Quiere decir que hay una brecha de 6% entre los que quieren la continuidad de este gobierno tal cual lo votaron hace 3 años atrás y los que lo votarían de nuevo el año que viene. ¿Cuánto? ¿18%? 18%. Vos sabés que, Gustavo, que nosotros hicimos un trabajo hace algunos meses que tenía que ver investigamos sobre la desafección, y si tomábamos los votos obtenidos comparados contra el padrón total, no con los que fueron a votar, nos daba que Juntos Somos Río Negro expresaba o tenía una legitimidad de 18 puntos, casualmente, esto que me estás nombrando vos, en la cantidad de votos, insisto, comparado con el padrón electoral, con lo cual se van reuniendo, digo, no es un dato aislado, que vos estás trabajando, que estás dando, ya lo venís trabajando, coincide con el que venimos teniendo nosotros, y contradice, me parece, algunos números que creo que se revolean a la Bartola, que vienen de trabajos nacionales, de consultoras nacionales, que siempre a Bertinec lo ubican en torno a los 40 puntos, que a mí me parece una locura, lo discutimos mucho el año pasado, con mucha gente, pero me parece mucho más cercano a esto que estás diciendo vos, que habíamos corroborado nosotros. Esto para hablar un poco de mí, perdón. Pero quiero hacerte una pregunta porque me llamó la atención también otro dato, que en el ranking municipal, Viedma aparece última, con un índice de gestión de 2,15 y un diferencial de menos 48,5 puntos, digamos, mientras que Cipolletti, Choel son los que quedan arriba. ¿Qué nos puedes decir sobre Viedma, sobre la percepción que hay sobre su intendente, sobre la gestión? Sí, la intendencia de Viedma está muy mal vista, ¿no? De ahora. Nosotros venimos midiendo las gestiones de los intendentes desde que asumieron, desde el primer momento, lo medimos cada 6 meses. Y Viedma, si bien siempre estuvo abajo, en este momento está como ya perforando el piso, ¿no? Ya la gestión de Castro tiene un 70% de rechazo, para que vos tengas una idea, y solamente un 20% de aceptación. Es el mismo número que obtuvimos nosotros, perdón, me meto. También nos había dado 70 de rechazo. Perdón, seguí, no te corto más. Bueno, evidentemente los que vivimos en Río Negro, vivimos en las ciudades de Río Negro, vemos la realidad que no ven las encuestadoras nacionales, ¿no? Claro.
Y más allá de los números, vos salís a caminar por la calle, hablas con la gente, vas a la peluquería, al almacén, a donde fuera, y la sensación es exactamente la misma que nos muestran los números. Comparás, viajás, empezás a viajar a otras ciudades y comparás la tuya, en este caso Viedma, que es mi ciudad, con Cipolletti, y vos te das cuenta que Cipolletti es una ciudad que está creciendo, que está cada vez mejor, bien atendida, limpia, en construcción. Viedma está estancada totalmente, con lo cual inclusive hasta la comparación visual de los números de las encuestas también te lo dan, ¿no? Tal cual. Pablo, te agradezco muchísimo tu tiempo, muy interesante tu trabajo y bueno, voy a estar atento a los nuevos informes. No, por favor, Gonzalo, el agradecido siempre soy yo. Era Pablo Gustavo Díaz, que ahora dirige una consultora Politech que trabaja con inteligencia artificial y que se basa en datos. Nosotros, siendo las 9:48, vamos por ahí y ya volvemos para la última parte del lugar.